Bueno, acá vamos a escuchar la propuesta argentina para la revolución profesional del productor asesor de seguros en el marco del lanzamiento oficial del Centro de Altos Estudios de APAS. Y la charla va a girar sobre... Perdón, el botón es el verde. El de autodestrucción. Aquí, el verde. El de autodestrucción. Va a girar sobre lo que es la gestión de riesgos, seguros y la experiencia del cliente. Y fue algo que se trató en todo el evento. El día y medio de evento hablamos de este tipo de cosas. Y la verdad que me dio por satisfecho de sentir que nos mostraron un futuro lleno de optimismo. Un futuro realmente promisorio. Pero quisiera destacar dos charlas fundamentales que tienen mucho que ver con el título de esta charla, que es la que dio Fernando Cervoni ayer de gestión de emociones y la que acaba de dar Julius respecto a gestión de riesgos y seguros. Justamente es la base de mi charla. Como dije, nos mostraron un futuro lleno de optimismo, pero solo si nos adaptamos. Solo si nos adaptamos. Y APAS apoya esta visión plenamente. Y no lo hace desde ahora, lo viene haciendo sostenidamente cada comisión de trabajo a la que integré con un respaldo de los comités ejecutivos que respaldaban este proyecto. A partir y de manera colaborativa, no nos quedamos encerrados en una cápsula, salimos a hablar con productores chicos, con brokers, con organizaciones, con el Estado, con escuelas de negocios, con centros de investigación. Y a partir de la asunción de Roberto empezamos a trabajar en emociones para integrar el concepto de riesgos y emociones. Es por eso que mi charla va a hablar sobre gestión de emociones y el análisis profesional de riesgo, porque entendemos que las emociones es una de las patas fundamentales, aparte de la tecnología, de esta cuarta revolución industrial. Y lo que vamos a intentar explicar es por qué creemos que hay que crear un nuevo PAS, un nuevo productor asesor de seguros, que es el 4.0. ¿Y por qué es 4.0? Porque está en un entorno de revolución 4.0, de cuarta revolución industrial, que es ni más ni menos que la transformación a una tercera era del consumo por el cambio violento en los hábitos de consumo de los clientes que ninguno puede manejar. Eso es personal de cada uno. La tercera era del consumo dio origen a la economía de la experiencia, es una nueva economía. Y la economía de experiencia, el sustento es el customer experience, la experiencia del cliente, que es la relación física, emocional, racional y psicológica del cliente con la empresa. Y en donde más se está estudiando estos temas es en lo que es físico y racional, porque no estamos en la revolución tecnológica, estamos en la revolución de las emociones, donde la tecnología juega un papel importante, pero nos estamos dando cuenta que nosotros somos seres emocionales, y este es un gran descubrimiento que es asumido por la sociedad hace demasiado poco tiempo. Es por eso que los servicios se tienen que transformar de 3.0, de vender productos intangibles, a servicios 4.0, que es vender experiencias inolvidables. La pregunta es, si en una industria donde la materia prima es el miedo y no el placer, ¿cómo hacemos para vender placer, que es básicamente la experiencia inolvidable? En APAS pensamos que el productor debe hacer este cambio, pasar de 3.0 a 4.0, de revolución tercera a cuarta revolución. Y en APAS venimos trabajando en esto. ¿Por qué? Primero entendimos que si mirábamos riesgos solamente, estábamos equivocados. Debíamos entender que el riesgo estaba asociado como una cara de la moneda con el anverso de emociones. ¿Por qué? Neuromarketing dice que el consumidor es un ser emocional, es un ser que busca constantemente placer y se aleja del miedo. Y esto es lógico porque si no, no hubiera salido hombre de las cavernas a cazar si hubiera sido consciente de que iba a morir o que no hubiera negado esa posibilidad. Hacer negocios, venir a esta convención y tomar un avión, implica negar que ese avión se va a caer. Esto es lógico y es supervivencia. Así lo define el neurocientista Facundo Manes. Lo definió hace 2000 y pico de años un filósofo epicuro, y también Freud definió que el placer era el motor de la vida y alejarse del miedo era el motor para sobrevivir. Ahora, lo que dice Manes es que debe haber un equilibrio, un yin y un yang, y la naturaleza lo
creó un equilibrio para que la máquina de negación del miedo, los mecanismos neurológicos que manejan la negación del miedo, no nos terminen destruyendo. Y lo que dice Manes es que hay un mecanismo que asegura la supervivencia en entornos inciertos. Y nos dice que el miedo funciona como una respuesta biológica y psicológica al peligro para asegurar nuestra supervivencia. Y sigue diciendo que la versión más evolucionada del miedo es la ansiedad. Y fíjense que empieza a hablar de nuestro negocio, Manes, de los fundamentos hormonales de nuestro negocio. Dice que la versión más evolucionada del miedo es la ansiedad, que corresponde a un riesgo presente, no corresponde a un riesgo presente, sino que se trata de una emoción orientada hacia el futuro. La ansiedad es nuestro primer aliado para combatir al mecanismo de negación del miedo. Miedo y ansiedad componen un sistema emocional complejo dirigido a promover la seguridad. Parece que las hormonas que están detrás de la ansiedad y el miedo nos van a ayudar a que ese cliente promueva hormonalmente el mecanismo de la ansiedad. Y aquí está el fundamento hormonal de nuestra actividad profesional. A veces necesitamos dimensionar la magnitud del peligro o decidir las respuestas conductuales más convenientes. Todas estas tareas requieren más tiempo y más recursos cognitivos para su veredicto. Y a veces requieren de un tercero, de un facilitador, de un amigo, de un profesional que ayude a ese proceso. Ese proceso es la razón de ser hormonal. Vamos a existir porque ese proceso no lo hace la tecnología, ni siquiera la inteligencia artificial, hasta nuevo aviso, obviamente. Lo que me dijo Fernando Sorboni, que lamentablemente en marketing tenemos muy poco escrito sobre el marketing de los miedos, sí mucho escrito del marketing del placer. En APAS venimos trabajando colaborativamente con prestigiosas instituciones educativas y centros de investigación para empezar a escribir sobre esto. Y lo que debemos generar es un sistema de trabajo, un protocolo de trabajo para sustentar un proceso que lo hacemos intuitivamente desde que somos productores de seguros como profesión, porque si no, no hubiéramos metido una póliza, porque el mecanismo de negación del miedo nos hubiera impedido vender ninguna, que es gestionar las hormonas ligadas a las emociones asegurables con ansiedad como aliado. ¿Y esto cómo se traduce? Le explicamos al cliente sus riesgos, sí lo hacemos, debemos hacerlo más metodológicamente, debemos hacer lo que recién nos dijo Julius, empezar a trabajar como un administrador de riesgo desde afuera, como un consultor. ¿Para qué? Para decirle al cliente cuál es su peligro, pero siempre con empatía para no lograr que el cliente se bloquee, levante el mecanismo de negación del miedo y nos borre. Si logramos que eso suceda, aumenta la ansiedad, nuestro aliado, y si aumenta la ansiedad, le ganamos y derrotamos el mecanismo de negación del miedo. Esto lo hacemos, y lo hacemos en 4 fases, aunque no nos demos cuenta, hay que protocolarizarlo, pero lo hacemos. Fase 1, hablando de riesgos, aumentamos la percepción del riesgo. Si logramos esto, la comprensión empieza a aparecer, y si hay comprensión del riesgo, empieza a aparecer la conciencia. Se aleja de lo intuitivo y pasa a pensar y a razonar riesgos. Cuando hay conciencia de riesgo, la famosa conciencia cultural, primero nace de la conciencia emocional, empieza a aparecer la ansiedad. La ansiedad es displacentera. Cuando soy consciente, la ansiedad empieza a subir, no lo puedo controlar. Es un mecanismo hecho y explicado por Manes. Si siento ansiedad y no la tolero más, lo que le voy a pedir al productor de seguros es que me venda un ansiolítico contractual. Si compro el ansiolítico contractual como asegurado, automáticamente cuando lo guardo en el cajón, no lo pongo en la boca, lo guardo en el cajón, siento una experiencia placentera, la de proteger a lo que amo o a mí mismo. Y si no hay experiencia placentera, no hay experiencia de cliente. Experiencia de cliente es vender placer. El customer journey, como se llama ahora, es pasar de la negación del miedo a la ansiedad y la ansiedad a el placer de sentirse protegido. Si no hay placer, es muy difícil vender seguros, salvo que sean seguros obligatorios o que haya conciencia aseguradora, que es la cultura que le gana el mecanismo de negación del miedo. Ahora, en un país que el seguro obligatorio se cumple a medias y la conciencia, sabemos por dónde está la conciencia aseguradora, el mecanismo de experiencia del cliente, el customer journey, es fundamental. Por eso que lo importante cuando la conciencia asegurada es floja es que no es el seguro,
es que el cliente experimente el placer de sentirse protegido. El seguro es una herramienta, casi ni la va a leer, como no leemos el prospecto del ansiolítico, lo va a guardar, pero se va a convertir un papel en un ansiolítico contractual. Y eso es autenticidad, y la autenticidad, señores, es la base de la nueva economía de la experiencia. Y la autenticidad es la confianza, y no la logra una aplicación, la logra una persona de carne y hueso. Tampoco tenemos competencia con la tecnología, es emocional, es el quiebre de la ansiedad hacia el placer de protegerse. Cumplido este proceso, generamos una nueva disciplina de la gestión de riesgos, que es la gestión de riesgos y experiencia del cliente. Es el Customer Experience y el Risk Management. Risk Management, Customer Experience. Y esta es la base de la venta consultiva. Importante aclarar esto. Venta consultiva. Tenemos 1 o 2 horas con el cliente para hablarle. No tenemos 6 meses, como tiene un Risk Manager. Necesitamos un protocolo que cubra estas 4 fases en el periodo de media hora, 1 hora, 3/4 de hora que me da el cliente. El problema es que vamos a necesitar más de esto porque gran parte del seguro obligatorio, señores, se va a ir. No tiene fecha todavía, pero el auto autónomo va a cambiar dramáticamente. ¿Cuánto va a quedar del 3% del Producto Bruto? Es la pregunta. ¿Y de qué manera se va a redefinir el negocio? Es otra pregunta. Si esto ocurre, yo no hablo que nos saque una apps. Yo hablo que desaparece la obligatoriedad, que es una de las herramientas para combatir el mecanismo emocional. Si esto ocurre, pensemos que aprendemos mucho de los que venden vida, porque los que venden vida hacen un trabajo enorme de evangelización y utilizan este sistema de manera diferente, pero con la misma base. La revolución profesional, la propuesta concreta de APAS. APAS quiere crear un nuevo profesional, hacerlo revolucionar profesionalmente. Y con la mezcla de este río que hablaba Fernando Cervoni, que se juntaba y formaban 2 ríos, formaban un nuevo río. No el I tecnología, no el O tecnología u O productor, es el I, tecnología y productor. ¿Qué 2 emociones debe tener este nuevo productor? Primero, hacerse un profesional de la venta de experiencias inolvidables. Y para eso tiene que, escuchen bien, varias de estas disciplinas no las hace la tecnología ni la inteligencia artificial. Indagar, empatizar, identificar, analizar, diagnosticar, diseñar, asesorar, sugerir, indicar, contener. Muchas de estas, hasta que yo tenga noticias, y le digo que investigué muchísimo en mi rol de investigador, muchas de estas la tecnología no las hace. Todavía seguimos siendo superiores. Ahora, la tecnología en el I, en ese río que se junta con otro río y forma un nuevo río, tiene mucho para dar en lo que son las hormonas vinculadas al placer de la simplicidad y la accesibilidad. Esto es la base del negocio de Apple. Seguro que tenemos que tomarlo como aliado. Y en ese río que confluye aparece un nuevo paradigma. Evolucionar de un asesor de seguros a un asesor de riesgos y emociones asegurables. Esta es la verdadera revolución profesional hacia un PAS 4.0, un PAS que está en la revolución de las emociones. APAS definió una bajada de línea concreta que es muy complementaria al concepto de Alanis, que primero nos lleva a formarnos integralmente en ese bosque que es la administración de riesgos, y APAS propone bajar a un árbol específico que es la venta, el protocolo de trabajo para la venta consultiva a partir de la administración de riesgos. Y creó el Centro de Altos Estudios de APAS, con el eslogan preparándonos para el futuro, no pensar en la coyuntura. Hay otros espacios en APAS y en nuestras vidas para la coyuntura. 5 programas de formación profesional. El primero, analista de riesgos PAS. Queremos que el PAS ya no sea solamente el PAS, sea un ARPAS. El centro de salud, porque los queremos acá, los queremos porque nos van a ayudar a seguir revolucionando, a crear más de 5 programas. Los otros 4 programas son Administración del Negocio PAS, Marketing Digital PAS, Gestión de Análisis de Riesgos ART y Planificación Financiera PAS, que creemos que cierra mucho el perfil necesario para el PAS 4.0. También queremos crear un espacio de diálogo y reflexión que no incluya debate de la coyuntura, solo imaginar el futuro y abierto a todo el mercado. Es un espacio para socios y no socios, para venir y reflexionar y traer a gente que nos ayude a pensar.
Volviendo al programa ARPAS, lo hicimos bajo el eslogan, hacer mejores preguntas. Queremos que salgan después de hacer ARPAS y después de rendir un examen que les da una certificación profesional, profesionales que hagan mejores preguntas para diagnosticar sistemáticamente, que diseñen mejores propuestas para indicar tratamientos acorde a ese diagnóstico, análisis de sangre, orina y tratamiento adecuado. Necesitamos protocolos para tener análisis de orina y sangre. Hoy los hacemos como podemos. Los vamos a tener en ARPAS. Construir un mundo de negocios más seguro para nuestros clientes, brindar valor y potenciar las oportunidades profesionales, brindarnos valor. CAES no es un programa de consultoría de gestión de riesgos, aunque los hay muy buenos, no lo es. Tampoco es un programa de ingeniería de riesgos, eso para la compañía de seguros. Foco en potenciar la venta consultiva, eso es lo importante. Expandir las líneas comerciales, comercios e industrias. En la complejidad y en la alta exposición a ruina hay una ventaja enorme competitiva versus la tecnología. Aplicable a empresas de 20, 50, 100, 200 personas o más. Paren las orejas la compañía de seguros, inviertan en esto, no porque nos hagan el favor a nosotros, porque van a hacer una única inversión, van a potenciar sus planes de negocios y el resto es a costo variable. Nuestra comisión es a costo variable. El resto es esperar, ponernos un plan de incentivos y gastar y invertir a costo variable. ¿Por qué tomar ARPAS? Revolución de las emociones y el conocimiento. El MIT, el prestigioso instituto americano, dice que las profesiones del corazón son del futuro. Henry Marsh, el fundador de Marsh, dice lo que importa es el riesgo, no el seguro. Por lo tanto, debemos crear y revolucionar al asesor de riesgos y emociones asegurables. ¿Por qué hacerlo? ¿Por cuáles son las características? 4 módulos. 2 de repaso de los riesgos complejos, 1 de riesgos y emociones y un cuarto de exámenes, 8 meses y 2 clases por mes de 4 horas, estudios del caso, aprendizaje entre pares. Las clases son presenciales, virtuales o físicas. Y lo más importante, cupos limitados, porque para cambiar el pensamiento sistémico de PAS a ARPAS de 3.0 a 4.0 necesitamos un fuerte trabajo de coaching. Perfil del participante, tener experiencia en líneas personales, pero principalmente querer revolucionar y querer ampliar la portafolio de negocios. Si no tiene 3 años de experiencia, capaz pensó en otros programas complementarios para después saltar. Y ya los conocen algunos y otros se van a enterar. Perfil del egresado, va a saber diseñar sistemáticamente soluciones de asegurabilidad, va a poder armar un mapa de riesgos en el idioma del cliente y va a poder diseñar un programa de seguros a medida, en los tiempos que el cliente le da, no en 6 meses, en 2 horas, con más un médico, en media hora te tira 15 años de profesión. Y va a poder presentar el productor una propuesta en el idioma del cliente porque va a cazar el mapa, va a hacer un casamiento entre mapa de riesgo y programa de seguros. Los beneficios, certificación ARPAS, red de alumnos que es un think tank, beneficios exclusivos, profesores de primerísima línea que hoy están viendo, también profesores de escuela de negocios invitados, un libro que estamos sorteando, que escribí específicamente para este curso que se publicó en 40 países y que recibió el reconocimiento de la Fundación Mafre, que nos da la tranquilidad que vamos bien por el programa académico. Y el espacio de diálogo y reflexión, y ya termino, me deben faltar 2 slides para la tranquilidad de los organizadores. El espacio es por diálogo y reflexión. Queremos imaginar para innovar y para imaginar hay que desaprender para romper con las estructuras porque el entorno cambia, para desafiar esa ruptura con lo conocido y para proyectar soluciones que creen valor. Ese espacio se llama Imaginando el Futuro. Si lo imaginás, lo creás. Y está compuesto por destacados profesionales que los cuales vamos a invitar para que nos ayuden a pensar el futuro, porque solo sabemos que no sabemos nada en este futuro y está abierto a paz y a veces al resto de la cadena de valor. Tenemos que recuperar el diálogo, el hábito de dialogar y escucharnos. Y cerrando, buscamos influenciarlos en UEC. Influenciarlos es sacar lo que está dormido adentro, que ustedes lo tienen. La revolución profesional es la música de estos nuevos tiempos. El mundo, Junior nos mostró que es la música de los nuevos tiempos. Hemos escrito la partitura, se la acabo de mostrar. Hemos elegido los mejores músicos. Necesitamos del mercado, de los alumnos y las compañías, de los proyectos que participé con escuelas de negocio y mercado,
les funciona cuando todos aportan. ¿Por qué? Porque todos después recogen y reparten esfuerzos y reciben todos en partes iguales los réditos. Lo último, a Huesén han venido los mejores. Imaginar el futuro y hacerlo exitosamente necesita de los mejores. El Centro de Altos Estudios de APA los está esperando. Muchas gracias.